Hola, bienvenidos, bienvenidas a este directo. Vamos a, vamos con un poquito de retraso en este directo porque estábamos terminando una de las formaciones de Meditando Juntos y nos hemos emocionado todos muchísimo. Era la clase justamente dedicada a la gratitud y la importancia de la gratitud y hemos estado volcados, estaban todas las personas hablando y se nos ha ido un poco de las manos los tiempos. Perdonadnos por estos minutos de retraso en este directo. Hola, Eli. Bienvenidos, bienvenidas. Me gusta saber desde dónde os conectáis, por favor, dónde estáis. Perdón por el retraso. Desde Mar del Plata, Argentina. Estás en verano allí, además. Qué maravilla. Bea, hola. Aquí estamos de nuevo, Elena. Claro, estabas en clase. Perdonadme, pero es que estábamos en una clase, mira, Magda también, Badajoz. Claro que sí, Mónica, lo dejaremos grabado. Ha sido muy impresionante y emotivo la clase de hoy, ¿verdad? Es que por eso ya hemos llegado con este retraso. Perdonadnos a Rebeca y a mí, pero ya estamos Bahía Blanca desde Tenerife. En una semana estoy en Lanzarote. Laura, Santa, hola, ¿cómo estás? Valencia, qué bueno. Pues voy a esperar por aquí a que se conecte también mi querida compañera Rebeca para que para darle acceso y empezar a hablar sobre los traumas, las fobias. Hola Isabela desde Bilbao, ¿cómo estás? Valladolid, qué bien que estáis ahí. Gracias a Rebe. Pues nada, mándame solicitud, Rebeca, que ya estás aquí también tú, y te doy acceso para que te unas a este directo, donde espero que aclaremos muchas dudas, espero que os ayude mucho a sanar vuestros traumas. Desde Sevilla, hola Marta, qué maravilla. Me dice Sonia, muchas gracias por la sesión de hoy. Es que he sido meditando juntos, la sesión de gratitud siempre es de mis favoritas, la verdad. Es maravillosa. Y por eso se nos ha alargado un poquito más, se nos ha ido un poquito más de las manos. Rebeca, no veo tu solicitud para unirte. Necesito que me mandes. Si no te voy a buscar yo, no te preocupes. Te busco, vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. Hola Ivonne desde Glasgow. Qué bien, qué maravilla. ¿Cómo estás? Mira, ahí está Rebeca. Hola, Rebe, de nuevo. Ya he pedido disculpas por este retraso. Nos hemos emocionado con la clase. Diana, presente de mi equipo. Qué maravilla. Deciros que hoy nos hemos retrasado un poquito porque estábamos emocionados con la sesión de gratitud. Pero no quiero retrasarme más y quiero que empecemos a hablar sobre los traumas, sobre las fobias. Es un tema que en general nos cuesta hablar. Rebeca, te veo un poco borrosa. Carmen, ¿cómo estás? Yo creo que tienes que hacer una limpieza general así como de la cámara, básicamente, rapidito. Limpieza, un Que te poco de veo un limpieza poco... no viene ¡Ah, mal. hombre! ¡Hombre! ¡Qué diferencia! Cariño, Genial. mucho más claro. Te quiero presentar, aunque todo el mundo, yo creo que es muy difícil que alguien no te conozca de mi troupe, de mi familia instagramera. Rebeca es mi hermana, mi compañera en Estrés Positivo, en nuestra organización Human, donde desarrollamos formaciones para mejorar la salud mental de las personas. Y además es psicóloga, vive en Madrid y conmigo, yo como educador socioemocional, yo más preocupado de cómo hacemos la formación sobre temas emocionales y ella más enfocada desde la parte psicológica del asunto, pues creamos y compartimos un montón de contenido con vosotros y con vosotros que espero que os ayuden. Y justamente uno de los temas que más tratamos y que más nos esforzamos en hablar y profundizar sobre ellos y acercaros más a vosotros estos temas es el del trauma, las fobias, las heridas emocionales, porque si no sanamos esa parte es muy difícil que podamos crecer, brillar. Sabéis que mi propósito en este año es ayudaros a brillar más. No tanto solamente la parte de sanación, sino también a brillar, a que os luzcáis, que saquéis todo eso tan bonito y maravilloso que tenéis para compartir con todos nosotros. Si te parece, Rebeca, yo creo que
en el trauma, y fíjate que lo decías en tu última newsletter, que me encantó, por cierto, la frase que me apunté, quien mira para afuera sueña. Quien mira para adentro despierta. Esa frase de Carl Jung que compartiste en tu newsletter el último día y que me pareció increíble y que creo que podemos empezar este live con esta pregunta que me lo dicen a mí muchas veces y quiero que tú des la respuesta y es, ¿pero se puede vivir con normalidad, con tranquilidad, sin sanar un trauma? Bueno, gracias por las palabras en efectivamente, o sea, yo creo que se puede sobrevivir. O sea, contestando tu pregunta, sobrevivir. Pero es muy difícil que uno consiga vivir con plenitud teniendo un momento traumático por el que haya pasado, ¿vale? Al final a mí me gusta decir que el inconsciente te lo vuelve a mandar, ¿no? Esto hablaremos un poco en el día de hoy, esa sensación de, de seguir recordándolo, porque fíjate que el cerebro lo que quiere es hacerlo bien. Y como quiere estar trabajado, te lo sigue enviando, ¿no? Algo que mucho tiene que ver con no haber sido capaces cerrado en su momento. Por tanto, el inconsciente sigue hacerlo bien. No, no sé si os pasa, no sé si os está pasando, oímos un poquito mal a Rebeca, te escuchamos dos cosas muy lejos. Primero, o sea, como que muy bajito porque es como si estuvieses muy lejos del micrófono Vale. y en segundo lugar se corta. Entonces no sé si puedes ¿Así? acercarte un poquito, se ¿Mejor? entrecorta un poco. ¿Se sigue entrecortando? Se te sigue escuchando muy lejos. No sé si tienes a lo mejor tus audífonos cerca o si tienes, a lo mejor esto nos puede ayudar para escucharte porque sí es importante lo que estás diciendo y es importante ese momento de si nos resistimos a sanar, pues al final siempre vamos a tener esa factura que no se permite, no te permite brillar. Y yo creo que, a ver ahora, A háblanos. ver, ¿me escucháis Yo mejor creo ahora? que sí, se ha mejorado un poquito, sí. ¿Mejor? Vale. ¿Y la imagen Aunque se ve muy bien? lejos, de todas formas, yo creo que tu teléfono está conectado a otro micrófono o algo que sigue estando un poco lejos. Quiero A mejorar ver, esto para que ya nos a lancemos. ver. ¿Mejor así? Hola. ¿Mejor? A ver, yo creo que mejor, sí, un A poquito ver, mejor. mejor. He apagado el micrófono que tenía de la sesión por si acaso se estaba Sí, acoplando. está mejorando, sí, mucho mejor. ¿Hay Vamos, hay eco? un poquito de eco, pero Venga, sí, estoy con Ana, pero está bien, se te entiende. venga, si veis que no, me salgo y vuelvo a entrar, Vale. ¿vale? Que a lo mejor hace más. O pongo, espera, voy a quitar la wifi y voy a poner el 5G y así vamos. Pero fíjate, te estás acercando y se oye mejor. Yo creo que no están enganchando tus Vale, auriculares. a ver, ahí. Ahora se escucha mucho más, ahora se te escucha mucho mejor, de Mira, hecho. pues hacemos así de tú a tú como si estuviéramos en una charla, Cuéntame, ¿vale? Rebe, Venga, cuéntame. te lo voy a contar. Bueno, estábamos hablando, a ver, ¿dónde estábamos? Sí, que cuando nosotros hemos tenido un trauma, y luego hablaremos de qué es un trauma, si yo he tenido un trauma, ejemplos, fíjate que el inconsciente te lo vuelve a mandar en forma de recuerdos porque intenta hacerlo bien, ¿vale? Fíjate qué cosa más curiosa. Como es un recuerdo que yo no he sabido procesar, el cerebro se cree que por enviármelo voy a tener la capacidad de procesarlo más, ¿vale? Entonces hay como un intento de recuerdo. Voy a subir el volumen, ¿vale? Entonces, fíjate que te quería decir que empezaba diciendo que la gente puede sobrevivir y no vivir, o sea, se puede sobrevivir con un trauma, pero date cuenta que hay una mala recalibración del sistema de alerta de tu cerebro, ¿vale? Y esto no es gratuito, es decir, cuando yo tengo mal ese sistema de alerta, al final yo estoy sobreactuando, tengo una hipervigilancia a situaciones que no corresponden mi respuesta con la situación que yo estoy viviendo. Por lo tanto, muchas de las enfermedades que tenemos, pues fibromialgia, enfermedades autoinmunes, fatiga crónica, tienen un origen en un sistema de alerta que está mal calibrado. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante, fijaros, unos estudios que a mí me encantan, en el Monte Sinaí, en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, han descubierto que las personas que tienen el trastorno de estrés postraumático tienen bajos niveles de cortisol.
Nosotros que siempre Claro. hablamos de que tienen cortisol muy alto cuando tú sufres estrés, ¿no? Pero fijaros que cuando tú tienes un trastorno de estrés postraumático, no secretas tanto cortisol porque el cortisol sirve para alertar y para bajarlo. Fíjate que tienes malos niveles de cortisol cuando has pasado un trauma porque no vas a ser capaz nunca de bajarlo al nivel basal. Vas a estar en hipervigilancia, ¿vale? O sea, fijaros cómo de importante es trabajar en ello. Qué importante es trabajar eso y que además, fíjate que el cortisol, que siempre es como nuestro... Siempre me piden, no sé ti, pero siempre me piden. Oye, yo lo que quiero es que nos quites el cortisol este, que es un rollo y que nos amarga la vida. Pero es que el cortisol también es necesario para autorregularnos después de esta situación amenazante para que baje. Cuando estamos con estrés constante, crónico, no se produce esa bajada de cortisol. Bueno, se produce la bajada de cortisol, lo que no es la bajada de la alerta. Y nuestro sistema nervioso simpático sigue activo. Fíjate que entonces, ¿cuál sería la señal de alarma para decirme, oye, si no tenemos el cortisol para avisarnos y para que nos lo baje, ¿cuál sería la señal de alarma que podemos utilizar para poder darnos cuenta? Fíjate que yo creo que ahora luego vamos a describir qué es lo oficial, ¿no? Los psicólogos tenemos como un diccionario que nos dice qué es lo que uno tiene que tener, ¿no? Pero a mí me gusta ir a lo más sencillo, ¿no? Y yo creo que yo voy a poner un ejemplo que me he encontrado mucho en terapia, que son pequeñas cosas que tú ya dices, a ver, aquí hay un tema, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de un duelo, me he encontrado muchos duelos de personas que han fallecido hace años y yo simplemente con mencionar su nombre brotan Ya. las lágrimas, ¿vale? Los duelos no cerrados correctamente siguen volviendo a traer a ti emociones, ¿vale? Para que vuelvas a hacerlo bien, ¿no? Que cierres bien, ¿no? Fíjate que una lágrima o una ira, ¿no? En casos de violencia, abusos, haber pasado, yo qué sé, bullying, una guerra, cualquier tipo pues de trauma que me lleve a una agresividad excesiva, a no poder tener relaciones con otras personas de forma natural. Cuando tú notes que tienes como una emoción exacerbada que no puedes controlar, yo diría que es algo para revisar, ¿vale? Pero si quieres, te cuento un poco qué es lo oficial, ¿vale? Lo que hay en lo que es, DSM-5. ¿vale? Que es trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Es el TEPT que llamamos nosotros, ¿vale? Hay 3 características para que oficialmente tú digas, oye, check, 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 ¿no? Uno es el flashback. Yo creo que esto lo describe todo el mundo, es decir, esos recuerdos que hacen revivir lo que a mí me ha pasado, ¿vale? Se llama flashback y es característico, ¿no? También la evitación, para intentar evitar aquello que pueda parecerse, pero incluso pueden ser sonidos, pueden ser olores, ¿no? O pueden ser lugares, Que ¿vale? te Y el recuerdan. que te recuerdan. Y luego es esa sensación de alerta, de amenaza constante, ¿no? Es como que yo no estoy tranquila o tranquilo, ¿vale? Entonces, fíjate, Ángel, qué interesante que hace unos años, o sea, este diccionario llevaba mucho tiempo sin incluir nuevos trastornos y desde hace nada, unos años, poquísimo, se ha incluido el TEPT, el trastorno de estrés postraumático complejo, ¿vale? Que fíjate que ahora hay más gente que está en esa nomenclatura que no en la Claro. otra, ¿vale? Porque, Cuéntanos en qué consiste el complejo, por favor. claro, a mí me parece, y me he encontrado mucha gente que estaría más en este tipo, ¿vale? Hay un tema de mala regulación afectiva emocional, ¿vale? Yo no regulo bien mis emociones, ¿vale? Esa sería algo que me encuentro casi en todos los casos que yo he llevado, ¿vale? Luego también hay una forma negativa de tener valoración en ti mismo, ¿no? Se llama negativo concepto sobre ti mismo, ¿no? Te valoras muy mal, bajas autoestimas y mucha valoración negativa sobre ti mismo. Y sobre todo problemas para relacionarte, ¿vale? Con otras personas. Yo creo que casi todas las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer tú y yo, diríamos que estamos más en esas 6 Mucho características. más. Aunque, bueno, nos ha tocado cuestiones de estrés postraumático fuera de esa parte, ha sido más por eventos realmente muy poderosos
desde el sismo, el terremoto de 2017 aquí, sí, muertes, o sea, sí que ha habido procesos. Casi todos los casos, te diría el 80% de mis alumnos, o 90 incluso, irían más por el estrés postraumático complejo. Fíjate que el tema de duración y gravedad afecta mucho. Es que no es lo mismo. Tú has puesto ejemplos, imagínate, tener un desastre natural es una cosa que ocurre y tiene, o sea, puede ser muy traumático en tu vida, pero que tiene un inicio y un final, ¿no? Es lo mismo, no podemos considerar lo mismo que un abuso que ha sido prolongado en Eso el es. tiempo, ¿no? Por supuesto, a nivel de lo que te puede causar a la hora de relacionarte con otras personas, pues, es que no tiene nada que ver, ¿no? Puede ser uno muy grave que te lleve a los seis puntos anteriormente dichos, o puede ser la duración en el tiempo, ¿vale? O sea, sí, eventos que duran mucho o pasan muchos años de tu vida padeciendo violencia, ¿no? O bullying, pues bueno, pues evidentemente tiene un efecto sobre tu persona, eso es así. Y fíjate que luego ahora entramos un poco en cómo abordamos el trauma, el estrés postraumático. De hecho, muchas veces cuando vamos a dar las formaciones de estrés positivo, y empezamos siempre con cosas muy básicas, ¿no? ¿Cuál es tu estresor? Pues me estresa mi jefe, me estresa mis hijos, me estresa el trabajo. Pero cuando rascamos un poco en eso, empieza a aparecer ese trauma, ¿no? Ese trauma o esas heridas, hay que diferenciar, hay veces que nos viene por heridas que nos han hecho determinados, sobre todo nuestros cuidadores, que son los principales causantes de heridas. Papá, mamá, os amo, lo sabéis. Bueno, en este caso os amamos, porque somos hermanos, os amamos. Y luego nosotros generamos también heridas todos los días porque no Sí, nos damos cuentas, ¿no? sí. Cuenta. Pero, ¿qué diferencia, o sea, cómo podríamos, porque de esto vamos a hablar también mucho en Sanando Madrid, Sanando Barcelona, perdón, vamos a hablar mucho en Sanando, pero yo creo que como siempre empezamos por heridas Claro, es que, claro, yo emocionales. creo, yo Perdón creo que te haga que esta mezcla, pero es que no, yo no, creo no. que es interesante que lo hablemos. Es verdad que si ya nos habéis escuchado, o sea, nosotros estuvimos, creo que el año pasado hicimos varios lives Me lo hablando he de apuntado. heridas. Me lo he apuntado para luego decir las Va, fechas de los claro, live por o si quieren sea, ir a mi claro, Instagram. hasta este momento hemos hablado de heridas, ¿vale? Heridas al final que sean provocadas con cariño, pero por la gente que nos ha O criado no, o nuestro entorno. Bueno, con o cariño cariño o no, o sin efectivamente, o cariño. no, o sin cariño, efectivamente, pero que quiero decir, de toda mi crianza, ¿vale? Yo creo que hay que distinguir una herida provocada por crianza de una herida de un Exacto. evento que incluso puede ser en el tiempo, pero un evento, una herida de experiencia. Mm. Fíjate, aunque el otro también ha sido experiencial, pero ha sido también cómo nos han transmitido, ¿vale? Entonces yo creo que el año pasado en Sanando Madrid tuvimos gente que vino a Sanando Madrid con heridas de todo tipo, heridas de crianza, heridas experienciales o incluso fobias, ¿vale? Entonces yo creo que queríamos hacer este live porque se nos había quedado todavía por abordar este conjunto de problemáticas, pero me parece fundamental, ¿no? Porque yo puedo tratar una fobia, yo puedo tratar una herida que me ha provocado una humillación, rechazo, etcétera, ¿no? Pero si yo he pasado por un momento más traumático, que ahora hablaré de más graves, más leves, pero hay diferentes tipos de momento traumático, pero también lo puedo trabajar, ¿no? Y mucha gente me escribe y me dice, oye, pero a mí me ha pasado que sufrí un abuso. Eso no es para sanando, ¿no? Y digo, al revés. Digo, es que sanando, por favor, utilizarlo para lo más grave que os haya pasado, porque tenéis la posibilidad de que tanto Ángel como yo, o sea, imaginaros, tenéis dos profesionales que pueden estar a vuestra disposición por si, aunque ahora voy a explicar cómo hemos hecho el programa, ¿no? Pero por si tú sientes que necesitas más apoyo, estamos ahí, ¿no? O sea, yo iría sí, los que vengáis a Sanando, iría con la situación más grave que tengáis, ¿vale? Y muchas veces, como decías tú, Ángel, nos llegan, oye, quiero el método de nuestras sesiones de individuales uno a uno. Y
estamos hablando de una violencia, un abuso, una relación tóxica, tenemos que empezar por ahí. Hay que sanar primero para poder luego Sí. construir, ¿no? Sobre Fíjate, cimientos que estén bien. mm, fíjate que en este proceso de brillar del que tanto estoy hablando, Rebe, y de que tú sabes que es como mi propósito para este 2024, eh, es muy difícil que podamos brillar si tienes algo que te está molestando constantemente. Y cuando digo molestando constantemente, quiero decir que haya siempre un ruido, una palabra, una sensación física, que al producirse detona en ti un montón de emociones que tienen que ver más con la ansiedad, con el estrés. Fijaros que además estrés y ansiedad, aunque no son lo mismo, son primas hermanas, son primos hermanos, y además los síntomas que tenemos son muy parecidos. Por lo tanto, esa agitación, ese malestar, esa sudoración incluso cuando aparecen. Por eso es tan importante que empecemos a tratarlos. Fíjate que me gustaría, Rebe, que hablando del estrés postraumático, hablando del trauma, ¿cómo podemos abordar el trauma? ¿Cómo lo hacemos nosotros más bien? Porque hay infinidad de formas de tratar el trauma, dependiendo de... Yo siempre lo hago a través de la formación, Rebeca lo hace a través de la formación y la terapia, pero, nos gustaría, yo creo que dar una explicación un poco de qué opciones en general tenemos para que toda esta gente maravillosa que nos está escuchando, que por favor pueda acercarse a su trauma y tratarlo. Y de hecho, alguien preguntaba por aquí, ahora contesto eso, no se me ha olvidado Isabel, que además viene yo creo que de la clase, ¿cómo sabes qué herida tienes? Ahora te contesto todo esto al final, vamos directamente a eso del trauma. Ve, ¿Cómo lo podemos hacer? ve Sí, apuntando, Ángel, sí, si te parece las lo preguntas. tengo, lo tengo, lo ¿Vale? tengo. Sí. Fíjate que tanto si es una situación de TEPT, ¿no? De trastorno de estrés postraumático grave, como puede ser pues eso, un abuso, violencia, guerra, algo que sea grave, como si es un momento, a ver, voy a decir leve, pero bueno, depende de cómo lo viva cada uno, porque puede ser una cosa leve, pero puede ser vivida muy intensamente, ¿no? A lo mejor puede ser, oye, salí un día a un escenario y era pequeño, yo me acuerdo que me contó una chica, pues que se había orinado encima de los nervios, ¿no? Entonces, esa vergüenza que pasó en un momento dado concreto, o sea, muchas de las cosas que le pasaban en el presente tenía que ver, fíjate, con ese momento cuando era niña y dice, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, ya sea de una manera o de otra, nosotros lo que hemos hecho, Ángel, es idear nuestra terapia basada en los 2 de 3 formas de abordar cuando uno tiene un trauma. O sea, cuando uno tiene un trauma, puede ir de arriba abajo, de abajo arriba, o con alguna sustancia. Hemos eliminado el momento sustancia, pero ahora voy a explicar todo en detalle. ¿Qué significa de arriba abajo? De arriba abajo quiere decir que primero la parte racional sea la que intervenga, que intente explicar lo que está pasando. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que parcialmente puede funcionar, pero hay mucha investigación ya al respecto del trauma en el que dice que la parte del lenguaje se desactiva, ¿vale? De los hemisferios hay una parte que es más racional, otra parte que es más emocional, entonces cuando escanean los cerebros de personas que han sufrido trauma, la parte del hemisferio izquierdo, que es la responsable del lenguaje, está más desactivada. ¿Vale? Por lo tanto, hay gente que no nos puede contar lo que ha pasado, ¿no? Muchas veces yo le digo, cierra los ojos y recuérdalo, ¿no? Y solamente con eso empezamos a trabajar, porque no lo pueden verbalizar. Hay otras personas que te lo cuentan perfectamente. Me pasó esto, yo iba por aquí, me encontré una persona, o sea, te lo pueden contar con todo lujo de detalles, ¿vale? Entonces, si lo puedes hablar, pues hay una parte que es positivo tener esas charlas para poder reconstruir lo que te pasó, ¿no? Pero para mí, personalmente, el éxito de lo que hacemos, ¿no? Tiene que ver con el de abajo arriba, ¿vale? Y es dejar que el cuerpo hable sobre lo que está pasando. Porque ahí tú no le pones cabeza ninguna, tú no le pones racionalidad. Mucha gente, yo estoy bien, y el cuerpo te muestra, estoy mal, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es más verdadero? Es el cuerpo el que te está diciendo que estás mal, ¿no? Cuando tú racionalmente quizás estás bloqueando ese recuerdo, ni siquiera te acuerdas de parte de lo que te ocurrió, ¿no? Mucha gente que tiene trauma olvida o no recuerda bien lo que pasó, ¿no? Entonces, de abajo arriba requiere técnicas que tienen que ver más con el inconsciente,
¿vale? Los que nos seguís por las redes sociales ya sabéis que la revolución 2023 tuvo que ver tanto con la incorporación de técnicas, la Neuroemotional Technique, que es el NET, que en mi perfil tenéis mucho, que tiene una parte que es el FAST, que es la que trabajamos en la terapia esta grupal que hacemos, y luego está el EFT, el Emotional Freedom Technique, que es el tapping, ¿vale? Dice Ana, el cuerpo grita lo que la boca calla. Efectivamente, efectivamente. Entonces, con el paso de los años nos dimos cuenta de que quedarnos solo en la parte de arriba abajo era, era hacer un tratamiento incompleto. Era hacer un tratamiento incompleto. Evidentemente, también hay mucha gente que pues, toma algún tipo de pastillas o muchas de las sustancias, hay mucho consumo de drogas cuando la gente padece traumas y tiene que ver con esto, ¿no? Es silenciar esa alarma, ¿no? Pero al final eso es muy puntual y no te salva. Nosotros queremos aportar, ¿no? Esas herramientas en las que nos permita ir directos y cerrar esa cajita que digo yo de lo que te pasa, ¿no? Es un poco reconstruir. Fíjate, Rebe, que algo que también veo mucho y que además sale mucho también en nuestras formaciones y lo contamos mucho, es que cuando tú has sufrido un trauma, tenemos la parte que tú has dicho, es decir, cuando tú bloqueas ese trauma, lo bloqueas, no puedes ni hablarlo porque no, ni aparece en tu parte racional, es como que el filtro del criterio entre lo racional y lo racional, hay un filtro ahí, un muro que lo bloquea y lo contiene, pero está ahí, pero lo contenido, pero está. Pero también es verdad que cuando sí que sale, empezamos a darle palabras y empezamos a añadir, cada vez que lo recordamos, empezamos a tocar un poquito ese recuerdo traumático. Y puede ser a peor o a mejor, pero tú lo empiezas a variar, ¿no? Y quiero que tengamos también, o que las personas que nos están viendo y escuchando tengan en cuenta este dato. Cada vez que recuerdas eso que te produjo un trauma, le estás añadiendo información a ese recuerdo. Por lo tanto, puede ser que esté muy distorsionado con respecto a lo que pasó en realidad, para mejor o para peor, vuelvo a decir, ¿eh? O sea, tú vas añadiendo la info, lo puedes complicar mucho más o lo puedes simplificar demasiado, pero es verdad que cuando vas de abajo arriba, que es el cuerpo el que habla, ahí no hay mentira. Ahí hay lo que hay, es la información que está almacenada en tu cuerpo y que es única y es real, ¿vale? Por eso a mí también me gusta mucho nuestra aplicación desde el cuerpo, basado en el cuerpo y no tanto basado en la parte mental, porque cuando partes de la parte mental, si es que no es que está bloqueado, sino que está abierta esa información, puede estar muy tergiversada. ¿Por quién? Por ti mismo. Cada vez que lo recuerdas, empiezas a tergiversar un poquito, añadiendo, quitando información de lo que pasó en realidad en ese momento traumático. Quería, Así es. como decir, y No, no, añadir eso. así es. Por eso yo creo que, o sea, es importante, mucha gente me dice, pero ¿cómo lo hacéis? ¿No? O sea, la gente, es verdad que cuando ha pasado mucho tiempo, a lo mejor en terapia, ¿no? Porque tú has estado verbalizando, has estado hablando, ¿no? Pero a lo mejor te ha costado mucho contarlo o lo has contado perfectamente, pero tú aquí algo sigue trayéndote a la memoria. De hecho, hay muchas investigaciones que dicen, oye, está bien, ¿no? Hablar, pero hay un punto de que no mejora, ¿vale? O sea, que hay que trabajarlo desde otras vías, ¿no? También está el EMDR, hay otras técnicas, ¿vale? Pero claro, la gente dice, pero ¿qué hacéis vosotros? ¿No? O sea, no te... Tenéis Porque los dos. ¿qué A hacéis ver, vosotros dos que en 5 horas la gente va y me decís que se puede hacer algo, ¿no? Entonces, fíjate que en todo, yo creo que nuestro éxito, Ángel, es unir muy bien la parte psicológica y la parte educacional, ¿no? La psicoeducación. Yo creo que esa es nuestra clave, ¿no? Tú puedes ser buena haciendo preguntas, ¿no? Intentando entender la historia de la persona para que llegue, ¿no? a la conclusión que queremos, pero también tienes que educarlo y transmitirlo de una buena manera. Yo creo que ese es el éxito de programas intensivos como el que hacemos en Sanando, ¿no? Yo creo que hay esa primera parte de entender, y ahora vamos a contestar a Isabel de cuáles son mis heridas, que eso
es parte, ¿no? Es parte de lo que hacemos en Sanando, y hay muchos podcasts que ahora nos va a decir Ángel donde podéis escuchar para saber si tenéis alguna de ellas, ¿no? Pero esa parte la dejemos al inicio, ¿no? Hay una parte luego de ir bajando, ¿no? Yo quiero que el cuerpo diga algo, ¿no? Y para que el cuerpo diga algo, yo tengo que calmar esa mente que va a decir, yo lo sé todo, tú no sabes nada, ¿no? Yo cuando trabajo el 1 a 1, de hecho, la gente dice, no, será a los 10 años, digo, y luego baja a los 15, ¿no? O sea, tú no tienes ni idea de dónde puede venir la historia, ¿no? Y yo creo que esa es la magia también de Sanando, ¿no? Entonces, bajamos con una relajación profunda a ir a la parte más inconsciente del estado donde nos encontramos. Ángel nos lleva ahí a un punto. Esa es mi parte y tengo que decir que luego, claro, cuando los meto en esa relajación profunda, luego la gente me dice, déjame ahí un ratito más en esa relajación profunda y yo, no, te tengo que sacar porque tenemos que trabajar, así que te tengo que sacar. Pero es cierto que el sentido de la relajación profunda y lo que quiero enseñar es a cómo producir esa autohipnosis, que es esa autorrelajación profunda, que os lo podéis hacer vosotros y vosotras. Quiero que aprendáis a hacerlo, a poder conectar con esa relajación, donde lo que hacemos es que esa barrera del criterio, de lo que separa lo racional de lo irracional, baja, desciende. Y al descender podemos entrar para trabajar en ese pensamiento inconsciente. Y aquí os aclaro una cosa, el pensamiento inconsciente es el 95% de los pensamientos que tienes. Es decir, aunque estén detrás de ese muro, aunque tú intentes que ese muro sea lo más gordo posible para que no salga nada de lo inconsciente, como dicen en México, ¿qué crees? Va a salir. Y va a salir en un 95% de tus pensamientos. Y tan solo un 5% de tus pensamientos es consciente. Por lo tanto, trabajar y entrenarnos a bajar esa barrera que separa lo consciente de lo inconsciente para poder hacer una reprogramación de esos pensamientos inconscientes es clave para poder mejorar tu relación con lo traumático, con lo que te ha generado trauma. Y desde ahí, una vez que hemos mejorado nuestra relación con lo que nos ha generado ese trauma, sanarlo para poder vivir con tranquilidad y con paz situaciones parecidas a la traumática sin que yo esté afectado por ello. Esa es la clave. Fíjate que has dado una de las claves que yo creo que es diferencia frente a Sanando Madrid y Sanando Barcelona, es porque vamos a esa relajación profunda, vamos a acompañar de una formación para el mantenimiento. Es decir, aunque la sanación se produce en el momento que nosotros, nuestra terapia intensiva, sí que es verdad que queríamos dejaros una herramienta para que vosotros podáis seguir, ¿no? En todo tratamiento de trauma con hipnosis hay una parte en la que tú enseñas a la persona cómo poder lidiar con situaciones que le hagan sentir mal. Yo creo que esa es una de las ventajas de esta nueva edición que antes no habíamos incluido. Incluíamos la relajación, pero no esa parte de enseñar técnicas para poder hacer en casa. Nuestra obsesión es que seáis independientes, que seáis autónomos, que tengáis la posibilidad de autogestionaros. Por supuesto que hay un montón de psicólogos, y psicólogos especializados en trauma, que ese también sería un gran detalle, psicólogos especializados en trauma que te pueden ayudar, pero también me gusta, desde mi parte de educación socioemocional, que ese es mi tema, me gusta daros herramientas para que también vosotros y vosotras os podáis autogestionar y os podáis realizar un montón de terapias que directamente lo único que necesitas es aplicarla, aprenderla con nosotros o aprenderla en general y después aplicarla en tu día a día. Fíjate, Rebeca, y como se pasa, o sea, son ya 48. Bueno, es que estaba contando el proceso, es que Ay, perdona. que iba a tener. Sí, Claro. Sí, perdóname. No, o sea, sí. y que es compatible, no ha salido ninguna pregunta, pero es compatible con, oye, yo tengo un proceso más a largo plazo, ¿no? Nosotros hacemos psicología breve, ¿no? Y hay psicología más alargada en el tiempo, que evidentemente llegas a puntos completamente diferentes, ¿vale? No, evidentemente ambas líneas son estupendas, ¿vale? Vale, entonces Ángel nos lleva a ese punto
de relajación profunda, ¿vale? Donde vamos a romper esa barrera más racional. Bien, ¿qué pasa ahí? Después de ahí nos vamos a la situación, cada uno, los que vayáis con tema del trauma, ¿eh? Luego los que vayáis con otras formas ya veréis en otros lives o en otras informaciones, ¿vale? Pero los que vayáis con algún momento traumático, alguien me dice, ay, Ángel, Rebeca, que me da como cosa enfrentarme a ello por si acaso luego no va a ser demasiado intenso para mí, no lo voy a poder, va a ser peor el remedio que la enfermedad, todo esto, ¿vale? Explicaros que la técnica que os vamos a enseñar es una técnica en la que se tocan diferentes puntos y toda situación tiene un punto asociado, ¿vale? No hay un lugar donde no vayas a conseguir que ese recuerdo no se trabaje, ¿vale? Esa es la primera de las cosas que me gustaría dejar claras. Es decir, si yo voy, imaginaros que cojo el tema de abuso sexual, ¿vale? Que lo estoy viendo últimamente muchísimo. Pues si yo cojo esa situación, yo voy a enseñaros una técnica donde vamos a tocar diferentes puntos de mi cuerpo. Vamos a pasar por X puntos y mi situación siempre va a encontrar uno de esos puntos donde pulsando ese punto, yo voy a encontrar que de repente mi recuerdo baja de intensidad, ¿vale? Si alguien cree que esto no le va a pasar, como nosotros vamos a estar allí, no os preocupéis que eso se encuentra. ¿Qué pasa? Que al tocar ese punto emocional, lo que ocurre es que estoy en mi parte inconsciente y he encontrado ahí todo mi malestar. Ese inconsciente que todo el rato me va mandando flashback para que yo nunca nunca lo olvide y que consiga revivirlo y cerrarlo bien. Pues justamente nos vamos ahí. Nos metemos ahí y tocando ese punto, lo que voy a notar es que de repente mi recuerdo es como que o físicamente baja de intensidad o empieza a haber una alteración de ese recuerdo. Alteración siempre al buen sentido, nunca a empeorarlo, ¿vale? Esta técnica, la Neuroemotional Technique, se ha utilizado muchísimo, sobre todo en desastres. En México se ha utilizado muchísimo. Y de verdad que en todo este tiempo se han manejado muchas situaciones. Si tienes alguna duda de alguna situación, escríbenos las preguntas. Fíjate, Rebe, que estoy viendo aquí en la lista de las personas que se han conectado, veo personas que han vivido, por lo menos conmigo, han vivido ese tipo esta técnica. De hecho, Tony, estoy viéndote aquí, Tony, también, no voy a decir lo que trabajamos, Tony, obviamente, pero es verdad que cuando os llevamos a vivir ese momento traumático, por supuesto que va a surgir esa emoción potente, vas a notar esa agitación, pueden salir lágrimas, que sepáis que en todas nuestras formaciones, Rebeca y yo vamos cargados de Kleenex, parecemos abanderados, yo creo que nos debería hasta patrocinar. Oye, Kleenex, pues debería, sí. Mira, hay que preguntarles, Mira, hay que hablar con ellas para que nos patrocinen. @Kleenex. Yo siempre voy cargado con mis Kleenex, siempre hay Kleenex, porque os puedo asegurar que pueden aparecer llanto, puede haber emociones potentes, pero lo que os quiero confirmar es algo que está diciendo Rebeca, que es inmediatamente vas a empezar a notar cómo esa emoción tan intensa, tan fuerte, empieza a bajar. Y al hacerse esa bajada, al producirse esa bajada de esa intensidad, sientes un gran alivio. Por eso la gente viene de Sanando Madrid, también se apunta a Sanando Barcelona. No son masoquistas. O sea, es simplemente que produce, de hecho, una sensación de calma y de paz muy potente, ¿no? Por lo tanto, os refuerzo esa idea que has dado, Rebe, que aunque llevemos a las personas a recordar ese momento traumático, empieza a bajar con mucha fuerza. Mira, aquí te están diciendo, dice, a mí me ha ayudado una barbaridad el net con Rebeca para trauma, fobias y bucles sin salida. Qué bueno, mira. Sí. Isabel dice, bueno, yo soy una llorona y nos vamos a ver en Barcelona. Isabel, tenemos Kleenex. Tú no te preocupes, vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, bueno, y después de entonces, hacer eso... ya estamos ahí. La gente dice, no me puedo creer. ¿Y ya? Sí, ya.
Esto puede parecer que podría ser más complejo. No, No. es así. Una vez que tenemos eso, ¿cómo reforzamos lo que pasa? Ujú. Lo reforzamos con el EFT, con el Emotional Freedom Technique. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es, ya una vez que esa situación no me desate esa emocionalidad negativa, ese inconsciente esté tranquilo, ese sistema de alerta esté reprogramado, es decir, voy a bajar, ahora le voy a decir a mi mente qué es lo que quiero que haga. Y esto es una reprogramación mental. También la gente puede decir, oye, esto es una técnica, es el EFT, es el tapping, y yo lo que voy a hacer es reprogramo para, a pesar, aunque haya vivido esta situación, yo decido, ¿vale? Ángel, cuéntanoslo un poco más, porque esa va a ser la última parte. Es una parte muy potente porque empodera mucho, ¿no? Por eso sales no solamente aliviado, sino sales enfocada, ¿no? Yo Sí, creo. sí, y qué bueno que lo dices porque cuando nosotros aprovechamos que tenemos esa barrera entre el inconsciente y el consciente baja, ahí es donde podemos también aprovechar para reprogramar. ¿Y qué quiere decir reprogramar? Cuando nosotros tenemos determinadas creencias o pensamientos, pueden ser dolorosos esos pensamientos, se van a activar de forma automática cada vez que tengamos algo parecido a lo que hemos vivido en el trauma. Entonces, lo que vamos a hacer no solamente es bajar esa sensación de alerta ante eso que nos pasa, esa intensidad emocional, no la vamos a sentir, pero además lo que vamos a hacer es reconectar otra serie de pensamientos añadidos a eso que nos pasó. Y para eso el FT nos ayuda muchísimo porque a través de dar pequeños golpecitos en determinados puntos, eso está muy basado desde la acupuntura china hasta todas las investigaciones que Roger Callahan hizo desde 1970, este psicólogo que empezó a darse cuenta que cuando alguien hablaba de lo que le producía trauma y daba golpecitos en determinadas áreas sobre todo de su cuerpo, de su rostro y de su cuerpo, incluso de las manos, vamos a tocar 13 puntos en concreto, tu respuesta ante eso cambiaba. Y como cambia, lo que podemos hacer es reconfigurarlo con una frase que sea y active en nosotros unas sensaciones completamente distintas. Por ejemplo, la frase tiene que ver con, aunque yo siento dolor cuando mi pareja me dice o me rechaza en la cama, por ejemplo, me acepto total y completamente y elijo, y ahí es donde viene tu mensaje, que quieres reprogramar. Y eso, cuando tenemos esa barrera entre lo consciente y lo inconsciente bajita, es muy fácil reprogramarlo. Entonces, como estamos en esa relajación, vamos a aprovechar no solamente para hacer la Neuroemotional Technique, sino para añadir este FT, que lo puedes luego utilizar en tu casa, por supuesto, que lo puedes además enseñárselo a tu familia para que lo utilice cada vez que lo necesite y que te va a permitir resignificar esos elementos de pensamiento que añadían más información al trauma o que incluso le daban más fuerza al trauma por otro que realmente te empodera, te saca, te calma, te relaja, te hace sentirte mucho más valioso para ti, para los demás. Por lo tanto, ese va a ser como un cierre. Y luego hay una sorpresa que no quiero que digas, Rebe, que es una sorpresa para todos los que vengan y que tiene que ver con una parte de conexión. Hablamos mucho de física cuántica, de hecho, en esa formación, y lo que vamos a hacer es también producir ese efecto sorpresa, magia, que quiero que sintáis en el último punto que vamos a hablar en el taller. Lo importante es que sorpresa, y que además creo que van a fascinar. Y esto, fíjate, veo gente hasta conectada de empresas con las que trabajo. Hola, Diego. Esto lo vemos incluso con empresas. Por supuesto que lo trabajamos, por supuesto que se utiliza muchísimo, lo utilizamos muchísimo para poder desenterrar cosas que no tienen que estar ahí y meterlas en otros cajones completamente diferentes para producir esa sanación. Fíjate, Ángel, que muchas veces me preguntan, oye, pero ¿cada cuánto hacéis este tipo de cosas? ¿No? Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo porque trabajamos principalmente para empresas, ¿no? Ya has dicho que hay gente
de las empresas donde trabajamos, ¿no? Por lo tanto, esta parte grupal la hacemos una vez al año. O sea, este año 2024 va a ser Barcelona. Quizás a lo mejor hay alguna en México, porque me tengo que escapar seguramente, así que a lo mejor hagamos alguna en México, espero que sí, pero que esa terapia intensiva grupal, pues no la hacemos mucho, menos de lo que nos gustaría, pero de verdad, o sea, la gente nos Pero dice, oye, pero ¿por qué? Dime. quiero contestar preguntas antes de que terminemos el live. Sí, mira, Vale. por ejemplo, Isa dice, ¿y traumas que no se recuerden? Cosas que hayan pasado en la niñez, por ejemplo. Fíjate, dices, no recuerdo absolutamente nada, ¿vale? Cuando vayamos haciendo la relajación profunda, muchas veces vamos encontrando esa liberación, ¿no? Y de repente me viene más. Si vienes ahí, es como, vamos a bajar a tu niña, tú te pones en la imagen y ya verás cómo esa niña tiene cosas que decir. Tiene cosas que decir. Vamos a hablar de heridas, vamos a explicar las heridas, que ahora Ángel nos dice dónde podemos Sí, escuchar la información sobre heridas. Vamos sí. a dar tanta explicación que ahí dices, ¡ay! A mí eso me suena. O sea, vamos a poder ir desde la parte de heridas, o yo te invitaría a, una vez que estés relajada, traer a tu niña y ver qué es lo que tiene que decir, ¿vale? Y ver un poco cómo se encuentra. Pero si sabes que hay un trauma y hay una niña, y eres una niña, algo ya tenemos de información. Sí. Y fijaros que también conecto con una pregunta que teníamos antigua que no hemos Isabel, contestado, que es de cómo sabemos la herida que tenemos. Fíjate que durante la formación, y ya te lo digo, hay bastantes tipos de heridas, pero vamos a hablar mucho sobre 5 heridas, ¿vale? Las 5 heridas que vamos a trabajar y que vamos a nombrar tienen que ver con la herida de abandono. Vamos a hablar, es decir, cuando nos hemos sentido abandonados, tal vez fue cuando éramos muy pequeños que de repente pues nuestro cuidador se entró a una tienda y nos dejó verán, ahí, es que has vuelto, que se te ha cortado. ser incluso abandonos, pues bueno, de algún progenitor que salió de nuestra vida y nos abandonó, ¿no? Vamos a trabajar también la herida de humillación, que también ha mencionado algo Rebeca en este live, en este directo, esa parte de humillación, pues bien por un familiar, bien porque en el colegio nos humillaron, bien porque en el trabajo de repente pues nuestro jefe o nuestra jefa nos humilla cada día, entonces cómo tratamos esa herida de humillación. Vamos a trabajar con la herida del rechazo, que es una de las, para mí, de las más potentes y las más dolorosas, cuando sentimos que no vinimos a este mundo y realmente pues no somos bienvenidos o no hemos sido bienvenidos a este mundo, vinimos como a molestar, y esa herida del rechazo es muy profunda y hay que sanarla cuanto antes, porque si no, nos va a costar mucho comprometernos en una relación, en nuestra empresa, nos va a imposibilitar mucho empezar a conectar con otras personas de forma comprometida, porque lo que vamos a hacer es intentar participar lo menos posible. Vamos a trabajar también la herida de la traición. Esta es mi herida favorita, con la de la injusticia, que son las 2 últimas que os traemos. La de la traición y la de la injusticia son mis heridas, las que más he trabajado yo, y la verdad es que la de la traición y sobre todo la de la injusticia, que lleva mucha rigidez por detrás, vamos a intentar soltar esa rigidez, vamos a soltar ese control que es el de la traición. El de la traición va a intentar controlar todo en su vida, cada de lo que se dice, lo que se hace, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no le vuelvan a traicionar, ¿no? Y así vivimos en un estrés continuo y constante. Si queréis más información, si quieres más información sobre heridas, te recomiendo que te metas en mi Instagram, en mi feed, y veas 3 directos que tengo. Uno con mi tru, con Sol Aguirre, que lo hicimos el 20 de julio, y 2 con Rebeca, mi compi, hermana y socia. En uno hablamos del NET el 18 de julio y otro hablamos del FT en más detalle el 27 de julio. También en mi podcast tenéis 4 capítulos hablando de heridas, ¿vale? ¿Por qué hablamos tanto de heridas? Porque así como con los traumas,
nos joden la vida, ¿vale? Entonces hay que solventar eso para empezar a quitarnos peso. Entonces, en Vuelve a Casa, mi podcast, tenéis el 11, el capítulo 11, el 12, el 13 y el 14 para hablar de heridas, de cómo se producen, qué nos generan, cuáles son las máscaras que utilizamos para tapar esas heridas. Siempre utilizamos máscaras. Nos sirvieron cuando se creó la herida, ya no nos sirven más, pero las seguimos utilizando, ¿vale? Nos volvemos en ese masoquista con nosotros mismos que en vez de que nos humillen los demás, nos autohumillamos. O como, por ejemplo, otras máscaras, como por ejemplo la del abandono, nos hace poner la máscara del codependiente, ¿no? Y nos volvemos grandes codependientes de los demás. Vamos a ver cómo podemos eliminar esas máscaras, bajar esas máscaras para que no interactúen y se queden en su sitio porque ya no son más útiles. Tenéis esos, en mi podcast, en Vuelve a Casa, tenéis esos 4 capítulos dedicados a heridas, esos 3 live, uno con mi True, otros 2 con Rebeca. Mirad en mi feed, porque ahí están esos en el mes de julio, todos concentrados. Fue antes justo de Sanando Madrid, así que ahí podéis ver un montón de información. Y lo que quiero antes de terminar este live, Rebeca, y ahora te doy la palabra, es que no tengas miedo. No tengas miedo, dice Isabel, y si tienes varias, bienvenido. O sea, de hecho, me estoy acordando de una persona que me dijo nada más entrar a Sanando Madrid, me dijo, Ángel, yo la verdad es que he venido porque me encantan tus formaciones, me encanta todo lo que dices y he venido a este curso. Lo bueno es que yo he trabajado mucho las heridas. Digo, pues qué bueno, digo, porque mira, pues vas a aprender un montón de cosas sobre emociones, sobre gestión emocional, no te preocupes, cómo ayudar a otras personas incluso, o sea que te va a ser de utilidad seguro. Y de repente me dice, cuando termina, me dice, oye, no, me he encontrado que tengo muchas más heridas sin trabajar. Digo, bueno, está bien, o sea, qué bueno porque te doy la solución. No solamente te muestro la herida, sino también te damos, Rebeca y yo, la solución. Así que qué bueno que hayas venido. Vas a ver que no es una, es 2, es 3, es 4, es las 5 y no pasa nada. Es una por una. Te sugiero que en Sanando empieces con la más gorda, la más grande que tú sientas que tienes y que luego en tu casa con una velita, con una música relajante, trabajes todas las demás porque vas a aprender la técnica, te vas a llevar en una hoja qué es lo que tienes que hacer para recordarlo y empezar a hacerlo, ¿vale? O sea que no tienes problema. Rebeca, y animar a la gente que no tenga miedo a trabajar sus traumas. Puede ser, y puede ser con nosotros o puede ser con un psicólogo especialista en trauma que te ayude, que te ayude en ese proceso de sanar ese trauma para que lo vivas. No hemos hablado nada de las fobias, ahora que me estoy dando cuenta. Las fobias, que es esa ansiedad específica que sentimos ante determinadas cosas, pero eso si quieres hacemos Hacemos otro para, yo otro creo, directo para que no se nos para, vaya tan tarde. para ir dividiendo. Yo creo que puedes acceder a esta terapia desde muchas vías. Puedes tener un trauma, puedes tener una herida de crianza, puedes tener una fobia. Os damos diferentes ejemplos porque la metodología es exactamente la misma y cada uno puede ir en un proceso. Fíjate, a mí me encanta lo que has dicho de sin miedo, ¿no? Y yo creo que muchas veces sabemos o no sabemos lo que nos pasa, pero sabemos que algo pasa y hemos diseñado algo que nos hubiera encantado tener a nosotros, como todo lo que hacemos en general, ¿no? Que es un poco como, es que si yo hubiera podido ir a un sitio que en 5 horas, yo sé que tengo 2 profesionales que me están sosteniendo la mano y pasándome clines, por cierto, a mí me daría tranquilidad. Nadie de Sanando Madrid y nadie de Sanando Barcelona se va a ir con un malestar. Y eso vale millones. Y hemos hecho exactamente cosas que nosotros nos hemos aplicado nosotros mismos, que también hemos pasado por las que hemos pasado. Y son técnicas que juntas tienen un poder increíble. Por eso sabemos que es duro y sobre todo los que vengáis por esta vía, es creo que la vía de entrada a Sanando más dura, pero a mí es la que más me reconforta. Si alguien tiene alguna duda de si su situación se puede tratar, que nos escriba, que se queden tranquilos. A ver, que
Rebe, también tengo una cosa que también se ríen, ¿eh? O sea, quiero Bueno, decir, también nos aquí se hace de todo, reímos. se llora y se ríe. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Nos reímos, o sea, tener en cuenta que no solamente vamos a llorar, sino también vamos a reír, vamos a abrazarnos, vamos a Sí. conectar con personas, de hecho, con personas que posiblemente tengas al lado, que no conoces de nada y que sanando une muchísimo a la gente. Es uno de los grandes placeres que me da el programa de Sanando. Y Rebe, te quiero dar las gracias por este ratito conmigo. Gracias por ser mi socia. Gracias por ser mi hermana, gracias por compartir conmigo este proceso, esta pasión. Gracias por ayudarme a sanar tantas veces que nosotros mismos nos autoayudamos en las situaciones que nos pasan. Y haremos algo específico de fobias porque las técnicas, como bien decía Rebeca, son las mismas y nos pueden ayudar hasta, pues como yo hice en final de año, colgarme en Perú, en el Valle Sagrado, en un hotel literalmente colgado de la montaña y que no hubiera sido posible pero ni de broma si no hubiera aplicado las técnicas que explico y que practico contigo. Gracias, Rebe, Gracias a ti, gracias a ti. te Gracias por este quiero. ratito. Yo también. Gracias a todas estas personas que os estoy leyendo. Gracias por estar en este directo. Lo voy a dejar grabado, por supuesto. Ahora pongo la carátula, pongo todo para que lo tengáis y lo podáis ver las veces que os sea necesario y que nos escribáis. Sabéis que Rebeca y a mí nos encanta contestar todos los mensajes. A lo mejor nos tardamos un poquito de tiempo, pero sabéis que nos gusta contestaros. Y Laura, Santa, adiós, gracias Isabela, gracias a todos los que estáis, gracias Margarita, gracias a todos los que estáis y los que nos veréis en diferido y os mandamos gracias Marta, que también te vemos en Sanando, gracias, te mando un beso Mero. y, y nada, que nos vemos dentro de poco. Gracias Luis, un placer, Sí. gracias, gracias, qué bueno, qué bonito verte por aquí conectado. Gracias a todos, un beso. Adiós. Hasta pronto. Chao, Rebe. Chao. Chao, familia de Chao. Vivir con Ángel. Chao.